¿Sabe cuál es una de las mentiras más peligrosas que nos repetimos todos los días? Cuando tenga más tiempo, voy a cambiar mi vida. Yo también lo pensé durante años. Recuerdo a una persona que trabajaba desde la mañana hasta la noche. Siempre estaba ocupada, siempre cansada, siempre corriendo. Decía que estaba haciendo todo por su futuro, pero un día se dio cuenta de algo doloroso. Habían pasado 5 años y su vida seguía exactamente en el mismo lugar. No porque le faltara inteligencia, no porque le faltaran oportunidades, le faltaba algo mucho más importante: dirección. Porque estar ocupado no significa estar avanzando. Muchas personas llenan sus días de actividades, pero vacían sus sueños de acciones. Corren tanto que nunca se detienen a preguntarse si van hacia el lugar correcto. Y hoy quiero hablarle precisamente a esa persona que siente que trabaja mucho, se esfuerza mucho, pero no ve resultados. Porque tal vez el problema no sea la cantidad de horas que tiene, sino la forma en que las está utilizando. Permítame decirle algo que puede incomodarlo, pero que también puede cambiar su vida. El tiempo no es su problema, sus decisiones sí. Durante años escuché a personas decir: no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para aprender algo nuevo, no tengo tiempo para estar con mi familia. Y algo me llamaba la atención: todos tenían la misma cantidad de horas, 24, ni una más ni una menos. El empresario exitoso tiene 24 horas. El estudiante tiene 24 horas. La persona que está construyendo sus sueños tiene 24 horas. Entonces el problema no puede ser el tiempo. El problema está en las decisiones que tomamos dentro de ese tiempo. Recuerdo una etapa de mi vida en la que sentía que estaba muy ocupado. Mi agenda estaba llena. Tenía reuniones, compromisos, llamadas, responsabilidades. Llegaba al final del día cansado y con la sensación de haber trabajado mucho. Pero cuando me preguntaba qué había construido realmente, la respuesta era incómoda. Había estado ocupado, pero no necesariamente había avanzado. Y esa es una diferencia que muchas personas nunca descubren. Porque la sociedad aplaude a quien corre todo el día. La sociedad admira a quien siempre está ocupado. Pero nadie pregunta si esa ocupación está produciendo resultados o simplemente está consumiendo la vida de una persona. Piense por un momento en sus últimos 7 días. No en lo que planeó hacer, no en lo que deseaba hacer. Piense en lo que realmente hizo. Ahí está la verdad. Porque nuestras prioridades no se encuentran en nuestras palabras, se encuentran en nuestro calendario. Muchas veces decimos que nuestra familia es importante, pero le dedicamos apenas unos minutos de atención real. Decimos que nuestra salud es importante, pero nunca encontramos tiempo para mover el cuerpo. Decimos que nuestros sueños son importantes, pero pasan semanas enteras sin trabajar en ellos. Y no estoy diciendo esto para que se sienta culpable. Lo digo porque la mayoría vive creyendo que algún día tendrá más tiempo, pero ese día nunca llega. La vida no cambia cuando aparece tiempo libre. La vida cambia cuando una persona decide usar de manera diferente el tiempo que ya tiene. No espere a tener las condiciones perfectas. No espere a sentirse listo. No espere a que desaparezcan todos los problemas. Empiece con 30 minutos. Empiece con 1 hora. Empiece con lo que tiene, porque 1 hora diaria dedicada a una meta puede parecer insignificante hoy, pero dentro de 1 año puede representar cientos de horas de crecimiento, aprendizaje y construcción. Las grandes transformaciones no nacen de cambios gigantescos. Nacen de decisiones pequeñas, repetidas con constancia. Y la buena noticia es que usted no necesita controlar el tiempo. Nadie puede hacerlo. Lo único que necesita controlar son las decisiones que toma mientras el tiempo pasa. Porque cuando cambian sus decisiones, cambia su agenda. Cuando cambia su agenda, cambian sus hábitos. Y cuando cambian sus hábitos, cambia su destino. El tiempo nunca fue el problema. La decisión siempre fue suya. Y una vez que entendemos que el problema no es el tiempo, sino nuestras decisiones, aparece una pregunta inevitable. ¿Por qué sabemos lo que debemos hacer y aún así no lo hacemos? La respuesta que la mayoría da es muy sencilla. Porque no estoy motivado. Vivimos en una generación enamorada de la motivación.
Nos gusta escuchar frases poderosas, ver videos inspiradores, sentir esa emoción que nos hace pensar que ahora sí vamos a cambiar. El problema es que la motivación es una emoción y las emociones son inestables. Van y vienen. Hay días en que usted se levanta con energía para conquistar el mundo y hay días en que no quiere salir de la cama. Si su vida depende de cómo se siente cada mañana, entonces sus resultados también dependerán de cómo se siente cada mañana. Y eso es demasiado peligroso. Aprendí algo observando a personas exitosas de diferentes culturas. La diferencia no estaba en quién tenía más ganas. La diferencia estaba en quién cumplía su responsabilidad incluso cuando no tenía ganas. Porque la disciplina es hacer lo que debe hacerse cuando la emoción ya se fue. Piensa en algo simple. Una persona decide mejorar su salud. El primer día se levanta motivada, compra ropa deportiva, ve videos de entrenamiento y sale a correr. Todo parece perfecto. Pero una semana después aparece el cansancio, aparece la lluvia, aparece el sueño, aparecen las excusas. Y es ahí donde la mayoría abandona. No abandona porque la meta dejó de ser importante. Abandona porque confundió motivación con compromiso. La disciplina funciona de manera diferente. La disciplina no pregunta cómo se siente, pregunta qué debe hacerse. Recuerdo haber conocido personas que admiraba profundamente. Cuando hablaba con ellas esperaba encontrar algún secreto extraordinario. Pensaba que tal vez tenían una fuerza de voluntad especial o una energía superior a la de los demás, pero descubrí algo mucho más simple. Ellos también se cansaban, ellos también se desanimaban, ellos también tenían días malos. La diferencia era que no negociaban con sus responsabilidades. Si habían decidido estudiar, estudiaban. Si habían decidido entrenar, entrenaban. Si habían decidido trabajar en una meta, trabajaban en ella, no porque siempre quisieran hacerlo, sino porque habían entendido que los resultados pertenecen a quienes actúan, no a quienes esperan sentirse inspirados. Y aquí hay algo que puede cambiar completamente su perspectiva. La disciplina no es una prisión. La disciplina es una forma de libertad, porque cuando usted desarrolla disciplina, deja de ser esclavo de sus emociones. Ya no depende del entusiasmo del momento. Ya no necesita esperar el día perfecto. Puede avanzar incluso en medio del cansancio, de las dificultades y de la incertidumbre. Y eso produce algo extraordinario. Cada pequeña acción cumplida fortalece su confianza. Cada promesa que se cumple a sí mismo construye respeto propio. Poco a poco deja de verse como alguien que intenta cambiar y comienza a verse como alguien que cumple. Las metas no se alcanzan porque un día apareció una motivación gigantesca. Las metas se alcanzan porque durante meses o años alguien decidió hacer lo correcto una y otra vez, incluso cuando nadie lo veía y cuando no tenía ganas. Porque la motivación puede iniciar el camino, pero solo la disciplina tiene la fuerza para llevarlo hasta el final. Y cuando una persona empieza a desarrollar disciplina, ocurre algo muy interesante. Comienza a hacer más cosas, se vuelve más activa, su agenda se llena, sus días parecen productivos. Pero aquí aparece una trampa silenciosa que ha atrapado a millones de personas. Creer que estar ocupado significa estar avanzando. No siempre es así. De hecho, algunas de las personas más ocupadas que he conocido también eran algunas de las más estancadas. Recuerdo conversar con alguien que me decía con orgullo, no tengo un minuto libre, estoy trabajando todo el tiempo. Salía temprano de casa, regresaba tarde, respondía mensajes durante la comida, atendía llamadas por la noche, su agenda estaba completamente llena. Pero cuando le pregunté qué había cambiado en su vida durante los últimos años, guardó silencio. Seguía en el mismo lugar, con el mismo nivel de satisfacción, con los mismos problemas, con los mismos sueños pendientes. Y eso me hizo reflexionar sobre algo muy importante. El movimiento no siempre significa progreso. Si una persona sube una bicicleta estática y pedalea durante 2 horas, termina cansada.
ha hecho esfuerzo, ha invertido energía, ha estado en movimiento, pero sigue exactamente en el mismo lugar. Muchas personas viven así. Corren todo el día, responden correos, atienden reuniones, solucionan problemas, reaccionan a las urgencias de otros, saltan de una tarea a otra y al final sienten agotamiento. Pero cuando observan sus metas más importantes, descubren que casi nada se ha movido. Porque estar ocupado es una actividad, avanzar es un resultado. Son cosas completamente diferentes. Vivimos en una cultura que admira la ocupación. Si alguien dice que está muy ocupado, automáticamente parece importante. Pero pocas personas se detienen a preguntar, ¿ocupado haciendo qué? Porque no todas las actividades tienen el mismo valor. Hay tareas que mantienen la vida funcionando y hay tareas que transforman la vida. Por ejemplo, responder mensajes puede ser necesario. Revisar correos puede ser necesario. Resolver asuntos administrativos puede ser necesario. Pero si todo su día se consume en eso, ¿cuándo trabaja en aquello que realmente puede cambiar su futuro? ¿Cuándo aprende una nueva habilidad? ¿Cuándo construye ese proyecto que siempre ha querido iniciar? ¿Cuándo fortalece una relación importante? ¿Cuándo piensa estratégicamente sobre su vida? Muchas veces las actividades urgentes se disfrazan de importantes, hacen ruido, exigen atención inmediata, parecen indispensables, pero al final del año descubrimos que consumieron cientos de horas sin acercarnos a nuestros objetivos más valiosos. Por eso aprendí a hacerme una pregunta sencilla al terminar el día. No me pregunto si estuve ocupado, no me pregunto si trabajé mucho, me pregunto algo mucho más incómodo. ¿Avancé? Porque puedo estar cansado sin haber avanzado. Puedo haber trabajado 10 horas sin haber construido nada significativo. Puedo haber llenado mi agenda y aún así haber desperdiciado el día. Las personas que logran grandes metas entienden esta diferencia. No organizan su tiempo alrededor de lo que grita más fuerte. Organizan su tiempo alrededor de lo que genera mayor impacto. Y cuando empiezan cada mañana no preguntan ¿qué tengo que hacer hoy? Preguntan ¿qué acción hará que este día realmente valga la pena? Porque al final no será la cantidad de cosas que hizo lo que transformará su vida. Será la cantidad de cosas correctas que decidió hacer. Y cuando una persona descubre que no todo lo que la mantiene ocupada la está llevando hacia adelante, aparece una habilidad que se vuelve indispensable para cualquier meta importante. Una habilidad simple de pronunciar, pero difícil de practicar. La capacidad de decir no, porque la verdad es que su futuro no se destruye por las malas decisiones que toma una vez. Se destruye por las pequeñas concesiones que acepta todos los días. Muchas personas creen que el éxito consiste en hacer más cosas, pero con el tiempo aprendí que en realidad el éxito tiene mucho más que ver con dejar de hacer ciertas cosas. Recuerdo una conversación con una persona que estaba frustrada porque sentía que nunca tenía tiempo para sus proyectos personales. Quería estudiar, quería emprender, quería mejorar su salud, quería pasar más tiempo con su familia. Sin embargo, cuando analizamos cómo usaba sus días, encontramos algo interesante. No tenía un problema de tiempo, tenía un problema de límites. Decía sí a todo, sí a reuniones innecesarias, sí a compromisos que no aportaban valor, sí a favores que otros podían resolver por sí mismos, sí a invitaciones que no quería aceptar, sí a distracciones que consumían horas enteras. Y cada uno de esos pequeños sí parecía inofensivo por separado, pero juntos estaban construyendo una vida completamente diferente a la que deseaba. Porque cada vez que usted dice sí a algo, automáticamente está diciendo no a otra cosa. Cuando dice sí a una hora de distracción, le dice no a una hora de crecimiento. Cuando dice sí a una prioridad ajena, muchas veces le dice no a una prioridad propia. Cuando dice sí a lo cómodo, suele decirle no a lo que podría transformarlo. Y aquí está una de las razones por las que a tantas personas les cuesta tanto decir no. Confunden amabilidad con complacencia. Creen que para ser buenas personas deben estar disponibles para todos
todo el tiempo. Pero una cosa es ayudar a los demás y otra muy diferente es abandonar constantemente sus propias responsabilidades para satisfacer expectativas ajenas. Durante años observé cómo personas extraordinariamente capaces terminaban agotadas porque querían quedar bien con todo el mundo. Intentaban responder a todas las solicitudes, atender todas las demandas y cumplir todos los compromisos. El resultado era predecible. Terminaban incumpliendo los compromisos más importantes, los que habían hecho consigo mismas. Y eso tiene un costo enorme, porque los sueños no suelen morir por falta de capacidad, mueren por falta de espacio. Nunca encuentran un lugar en la agenda. Nunca reciben energía suficiente, nunca obtienen la atención necesaria para crecer. Por eso, las personas que logran cosas significativas entienden algo que al principio parece egoísta, pero en realidad es profundamente responsable. Protegen su tiempo, no porque crean que son más importantes que los demás, sino porque entienden que su misión, sus metas y su propósito también merecen ser atendidos. Aprenden a decir no sin culpa. Aprenden a rechazar lo bueno para poder construir lo extraordinario. Aprenden que no pueden estar en todas partes, ayudar a todo el mundo y perseguir todas las oportunidades al mismo tiempo. Y cuando finalmente aceptan esa realidad, algo cambia. Su energía deja de dispersarse, su enfoque se fortalece, sus horas empiezan a trabajar a favor de sus metas en lugar de trabajar para los planes de otros. Porque cada gran logro comienza el día en que usted tiene el valor de decir no a lo que le roba el futuro para poder decir sí a lo que puede construirlo. Y cuando una persona aprende a proteger su tiempo, ocurre algo maravilloso. Por primera vez empieza a tener espacio para trabajar en aquello que realmente importa. Sin embargo, es justamente en ese momento cuando aparece otro enemigo silencioso, la impaciencia. Porque vivimos en una época que quiere resultados inmediatos. Queremos aprender rápido, crecer rápido, ganar dinero rápido, transformar nuestra vida rápido. Nos hemos acostumbrado tanto a la velocidad que olvidamos cómo funcionan realmente las cosas importantes. Las cosas importantes toman tiempo. Piensa en un árbol. Nadie planta una semilla hoy y espera sentarse bajo su sombra mañana. Entendemos que la naturaleza tiene procesos. Entendemos que las raíces deben crecer antes de que aparezcan los frutos. Sin embargo, cuando se trata de nuestras metas, muchas veces olvidamos esa lógica. Queremos resultados gigantescos después de esfuerzos pequeños. Queremos cosechar antes de sembrar. Y cuando los resultados no aparecen de inmediato, nos frustramos. Recuerdo haber conocido personas con sueños extraordinarios. Querían escribir un libro, crear un negocio, aprender un idioma, cambiar su condición física o transformar completamente su situación económica. Pero después de algunas semanas abandonaban. ¿Por qué? Porque estaban observando la distancia que faltaba recorrer en lugar de valorar cada paso que ya habían dado. Y ahí entendí algo que cambió mi forma de ver el progreso. Las metas grandes nunca se conquistan de una sola vez. Se conquistan hora por hora. No existe el día mágico donde todo cambia de repente. Lo que existe son cientos de días aparentemente normales acumulándose unos sobre otros. Un libro no se escribe en una noche, se escribe página por página. Una empresa no se construye en un mes, se construye decisión tras decisión. Una vida extraordinaria no aparece por accidente. Se forma elección tras elección. Muchas veces las personas subestiman el poder de una sola hora porque una hora parece insignificante, pero una hora dedicada todos los días a una meta puede convertirse en más de 300 horas al año. Y 300 horas enfocadas en una misma dirección pueden producir una transformación impresionante. La mayoría fracasa porque sobreestima lo que puede hacer en un día y subestima lo que puede lograr en un año. Quiere correr cuando todavía necesita aprender a caminar. Quiere ver resultados visibles antes de construir fundamentos sólidos, pero las personas que alcanzan grandes metas piensan diferente. No se obsesionan con la cima de la montaña, se concentran en el siguiente paso. Cuando observan un objetivo enorme, no se preguntan cómo llegarán al final, se preguntan qué pueden hacer durante la próxima hora, porque la próxima hora sí está bajo su control. La próxima hora es manejable, la próxima hora es una oportunidad real.
Y cuando una persona aprovecha bien una hora, después aprovecha otra, y después otra, y después otra más, lo que parecía imposible comienza a dividirse en pequeñas victorias alcanzables. De repente, el idioma que parecía inalcanzable empieza a entenderse. El negocio empieza a generar resultados. La salud mejora, las habilidades crecen, la confianza aumenta. Y todo porque alguien decidió respetar una hora, no una semana perfecta, no un año perfecto, solo una hora bien utilizada. Porque las personas extraordinarias no construyen sus vidas en grandes momentos de inspiración, las construyen en pequeñas horas de disciplina acumuladas durante años. Y cuando entiendes eso, dejas de perseguir resultados rápidos y empiezas a construir resultados duraderos. Porque toda gran meta es simplemente la suma de muchas horas utilizadas con propósito. Y precisamente porque las grandes metas se construyen una hora a la vez, surge una pregunta importante. ¿En qué tipo de persona te estás convirtiendo durante esas horas? Porque alcanzar una meta no depende únicamente del esfuerzo. También depende de quién eres cuando intentas alcanzarla. Hay algo que he observado durante años. Muchas personas trabajan duro, pero pocas dedican tiempo a crecer. Trabajan para resolver los problemas de hoy, pero no invierten suficiente tiempo en convertirse en la persona capaz de resolver los desafíos de mañana. Y eso es peligroso, porque el mundo cambia constantemente. Lo que funcionó ayer puede no funcionar mañana. Las habilidades que te trajeron hasta aquí pueden no ser las mismas que te llevarán al siguiente nivel. Sin embargo, muchas personas dejan de aprender demasiado pronto. Terminan sus estudios, consiguen un trabajo y creen que el proceso de aprendizaje ha terminado. Sin darse cuenta, comienzan a repetir los mismos conocimientos durante años, esperando resultados diferentes. Recuerdo haber conocido personas increíblemente talentosas que se quedaron estancadas, no por falta de capacidad, sino por falta de crecimiento. Eran inteligentes, eran trabajadoras, tenían experiencia, pero dejaron de aprender, dejaron de cuestionarse, dejaron de exponerse a nuevas ideas. Y cuando el mundo avanzó, ellas permanecieron exactamente en el mismo lugar. Por eso siempre he creído que una de las inversiones más rentables que una persona puede hacer es reservar tiempo para aprender, no dinero, tiempo, porque el dinero perdido puede recuperarse. El conocimiento adquirido permanece contigo y sigue generando valor durante años. Cuando observamos a las personas que admiramos, solemos fijarnos en sus resultados. Vemos su éxito, su influencia, sus logros. Lo que muchas veces no vemos son las miles de horas que dedicaron a estudiar, practicar, equivocarse y mejorar. Nadie llega lejos alimentándose únicamente de lo que ya sabe. Piense en cualquier profesión. Un médico debe seguir aprendiendo. Un empresario debe seguir aprendiendo. Un profesor debe seguir aprendiendo. Un líder debe seguir aprendiendo. ¿Por qué nosotros deberíamos ser diferentes? Y aprender no significa necesariamente regresar a una universidad. Significa mantener una actitud de crecimiento constante. Puede ser leer algunas páginas cada día, puede ser escuchar una conferencia mientras conduces, puede ser conversar con alguien que piensa diferente, puede ser desarrollar una habilidad nueva, puede ser analizar tus propios errores con humildad. Las oportunidades más grandes muchas veces nacen de conocimientos que antes no teníamos. Pero aquí hay algo aún más importante. Aprender no solo cambia lo que sabes, cambia lo que ves. Dos personas pueden enfrentarse exactamente a la misma situación y obtener resultados completamente distintos porque una posee conocimientos que la otra todavía no ha desarrollado. El aprendizaje amplía tu perspectiva, te permite detectar oportunidades donde otros ven problemas, te ayuda a tomar mejores decisiones, te da herramientas para avanzar cuando aparecen obstáculos y cuanto más aprendes, más comprendes algo maravilloso, que todavía queda muchísimo por aprender. Esa humildad es poderosa porque mantiene tu mente abierta, mantiene viva tu curiosidad y evita que te conviertas en una persona que cree saberlo todo mientras deja de crecer. Las metas importantes exigen una versión más fuerte, más sabia y más preparada de ti mismo.
Por eso no basta con trabajar en tus objetivos. También debes trabajar en ti, porque llegará un momento en que el tamaño de tus resultados dependerá directamente del tamaño de tu crecimiento personal. Y quien reserva tiempo para aprender cada día termina construyendo una vida que nunca deja de expandirse. Porque mientras otros solo invierten horas en sobrevivir, tú estarás invirtiendo horas en convertirte en alguien capaz de lograr mucho más. Y mientras más aprendemos, más información acumulamos. Leemos libros, escuchamos conferencias, consumimos contenido, adquirimos conocimientos. Pero aquí aparece un problema que pocas personas reconocen. Saber más no siempre significa comprender más, porque existe una diferencia enorme entre adquirir información y desarrollar sabiduría. Hoy vivimos rodeados de ruido. Desde que despertamos hasta que nos dormimos, estamos recibiendo estímulos constantemente. Notificaciones, mensajes, videos, noticias, opiniones, conversaciones. Nuestra mente rara vez tiene la oportunidad de quedarse sola consigo misma. Y eso tiene un costo. He observado que muchas personas están tan ocupadas consumiendo información que nunca encuentran tiempo para pensar en ella. Aprenden algo nuevo por la mañana y antes del mediodía ya están distraídas con otra cosa. Escuchan una idea poderosa, pero nunca se detienen a preguntarse cómo aplicarla a su vida. Por eso quiero decir algo que puede parecer extraño en una cultura obsesionada con la actividad. El silencio también es productividad. De hecho, algunas de las decisiones más importantes de mi vida no nacieron en momentos de mucho movimiento, nacieron en momentos de tranquilidad, no fue durante una reunión, no fue mientras respondía mensajes, no fue mientras corría de un compromiso a otro, fue en momentos de silencio, caminando, reflexionando, observando, pensando, porque el pensamiento profundo necesita espacio. Piensa en esto. Si usted agita constantemente un vaso lleno de agua, nunca podrá ver claramente lo que hay dentro. Pero cuando deja de moverlo, todo comienza a sentarse y la visión se vuelve más clara. Lo mismo ocurre con nuestra mente. Cuando vivimos acelerados todo el tiempo, nuestras ideas se mezclan con preocupaciones, distracciones y ruido externo. Pero cuando hacemos una pausa, cuando nos permitimos respirar y reflexionar, empezamos a ver cosas que antes estaban ocultas. Recuerdo haber conocido personas que estaban desesperadas buscando respuestas para su vida. Querían saber qué decisión tomar, qué camino seguir, cómo resolver ciertos problemas. Y muchas veces su reacción era buscar más información, más videos, más consejos, más opiniones. Pero lo que realmente necesitaban no era más información. Necesitaban más silencio, porque muchas respuestas ya estaban dentro de ellos. Lo que faltaba era el espacio necesario para escucharlas. Y aquí hay algo interesante. Las mejores ideas rara vez aparecen cuando las perseguimos con desesperación. Aparecen cuando la mente tiene la libertad de conectar puntos sin presión. Por eso tantas personas tienen ideas brillantes mientras caminan, mientras se duchan o mientras observan el paisaje por una ventana. El cerebro sigue trabajando incluso cuando parece que estamos descansando. Pero para que eso ocurra debemos darle tiempo. Debemos recuperar el valor de la pausa. Debemos aprender a sentarnos sin necesidad de llenar cada segundo con entretenimiento. Debemos permitirnos estar solos con nuestros pensamientos. Porque quien nunca reflexiona termina viviendo una vida diseñada por las prioridades de otros. Mientras que quien dedica tiempo al silencio comienza a descubrir qué quiere realmente, qué necesita cambiar y hacia dónde debe dirigir su energía. Y cuando esa claridad aparece, las decisiones se vuelven más simples, las metas más precisas y el camino mucho más firme, porque algunas de las horas más productivas de tu vida serán aquellas en las que aparentemente no hiciste nada, excepto detenerte a escuchar lo que el ruido llevaba demasiado tiempo intentando ocultar. Y cuando una persona aprende a detenerse, a reflexionar y a pensar con claridad, descubre una verdad que muchas veces había ignorado durante años. No basta con tener tiempo, también necesitas energía, porque podemos hablar durante horas sobre organización, disciplina y productividad, pero si tu energía está agotada, ninguna de esas herramientas funcionará como debería. He conocido personas
con agendas perfectamente planificadas que nunca lograban cumplirlas. No era porque les faltara compromiso, no era porque no supieran qué hacer, era porque estaban cansadas, mentalmente cansadas, emocionalmente cansadas, físicamente cansadas. Y cuando una persona vive constantemente agotada, incluso las tareas más simples comienzan a parecer montañas imposibles de escalar. Muchas veces escucho a alguien decir, necesito administrar mejor mi tiempo. Pero después de conversar un poco, descubro que el verdadero problema no es el tiempo, es la energía. Porque 1 hora de una mente enfocada vale mucho más que 3 horas de una mente agotada. 1 hora de claridad puede producir más resultados que una tarde completa de esfuerzo disperso. Por eso es importante entender que no somos máquinas, somos seres humanos. Y los seres humanos funcionamos mejor cuando aprendemos a cuidar aquello que nos da la capacidad de actuar. Recuerdo una época en la que creía que trabajar más siempre era la respuesta. Pensaba que mientras más horas dedicara, mejores serían los resultados. Dormía menos, descansaba menos y seguía empujando hacia adelante. Al principio parecía funcionar, pero después ocurrió algo que le sucede a muchas personas. Mi rendimiento comenzó a disminuir. Estaba presente, pero no rendía igual. Trabajaba más, pero producía menos. Invertía más tiempo, pero obtenía menos resultados. Y ahí comprendí algo importante. El agotamiento no es una medalla de honor. La cultura moderna muchas veces celebra a las personas exhaustas. Parece admirable decir que no tienes tiempo para descansar, que siempre estás ocupado o que trabajas hasta el límite. Pero el cuerpo tiene reglas que no negocia. Tarde o temprano presenta la factura. Por eso cuidar tu energía no es un lujo, es una responsabilidad. Y aquí no estoy hablando únicamente del descanso. También estoy hablando de cómo alimentas tu mente, de cómo cuidas tus emociones y de cómo tratas tu cuerpo. Piensa en algo sencillo. Si tuviera que realizar un viaje largo y exigente, ¿elegiría un vehículo sin combustible? Por supuesto que no. Sin embargo, muchas personas intentan alcanzar grandes metas mientras ignoran completamente las fuentes que alimentan su energía. Duermen poco, comen mal, nunca se mueven, viven bajo estrés constante. Y después se preguntan por qué les cuesta concentrarse o mantener la disciplina. El cuerpo y la mente trabajan juntos. Cuando uno se deteriora, el otro también sufre. Por eso el ejercicio importa. Por eso el sueño importa. Por eso los momentos de recuperación importan, no porque te alejen de tus metas, sino porque te preparan para alcanzarlas. Las personas más efectivas no son necesariamente las que trabajan más horas. Son las que llegan a sus horas más importantes con la mayor energía posible. Porque entienden que el verdadero objetivo no es llenar el día de actividades. El verdadero objetivo es tener la capacidad física, mental y emocional para aprovechar al máximo cada oportunidad que el día ofrece. Y cuando comienzas a proteger tu energía con la misma seriedad con la que proteges tu tiempo, descubres que no necesitas más horas para avanzar. Necesitas más fuerza para aprovechar las que ya tienes. Y cuando una persona empieza a administrar mejor su tiempo y a proteger su energía, suele ocurrir algo curioso. Comienza a alcanzar más metas, se vuelve más productiva, logra más resultados, pero existe un peligro del que pocas personas hablan. El peligro de llegar lejos y descubrir que llegaste solo, porque hay algo que he aprendido observando la vida de muchas personas. El éxito tiene un sabor muy diferente cuando no tienes con quién compartirlo. Durante años escuchamos que debemos perseguir nuestras metas, trabajar duro y aprovechar cada hora. Y todo eso es cierto. Pero si no tenemos cuidado, podemos caer en una trampa silenciosa. Empezamos a tratar a las personas que amamos como si fueran una tarea más en la agenda. Les damos el tiempo que sobra, la energía que queda, la atención que no consumió el trabajo, y sin darnos cuenta comenzamos a invertir nuestras mejores horas en cosas y nuestras peores horas en personas. Recuerdo haber conocido personas que habían alcanzado metas que muchos admiraban. Tenían estabilidad económica, reconocimiento profesional y una agenda llena de compromisos importantes. Desde afuera parecían exitosas, pero cuando hablaban de su vida personal aparecía una profunda tristeza. Habían descuidado amistades importantes, se habían alejado de sus hijos,
ya no conocían realmente a su pareja y entonces entendieron algo que ojalá hubieran comprendido antes. Las relaciones no se destruyen en un solo día, se desgastan lentamente. Una conversación aplazada, una llamada que nunca se hizo, una cena donde todos estaban mirando una pantalla, un fin de semana más diciendo, ahora no tengo tiempo. Y lo peligroso es que las personas que nos aman suelen ser pacientes, esperan, comprenden, dan oportunidades, pero incluso la paciencia tiene límites. Por eso siempre he creído que el tiempo es una de las formas más puras de amor, porque cualquiera puede decir que una persona es importante. Lo difícil es demostrarlo con la agenda. Lo difícil es detenerse en medio de una semana ocupada y dedicar atención completa a alguien, no atención dividida, no presencia física con la mente en otro lugar, presencia real. Escuchar, preguntar, compartir, conectar. Piense en los momentos más valiosos de su vida. Probablemente no fueron los días en que respondió más correos o completó más tareas. Probablemente fueron momentos compartidos con personas significativas. Una conversación que cambió su perspectiva. Una comida en familia. Una amistad que estuvo presente en un momento difícil. Una persona que creyó en usted cuando nadie más lo hizo. Porque al final, los seres humanos no estamos diseñados para vivir aislados. Necesitamos sentirnos vistos. Necesitamos sentirnos comprendidos. Necesitamos pertenecer y esas conexiones no aparecen por accidente. Se construyen con tiempo. Así como una meta necesita horas para crecer, una relación también necesita inversión constante. No basta con amar a alguien, hay que dedicarle tiempo. No basta con valorar una amistad, hay que cultivarla. No basta con agradecer a quienes están a nuestro lado, hay que demostrarlo. Y aquí hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. El trabajo puede esperar algunas horas. Algunas oportunidades volverán a aparecer. Algunos proyectos pueden posponerse, pero ciertos momentos con las personas que amamos no regresan jamás. Por eso, mientras organizas tus días, mientras construyes tus metas y mientras luchas por tu futuro, no olvides incluir en tu agenda a quienes hacen que ese futuro tenga sentido. Porque una vida verdaderamente exitosa no se mide solo por lo que lograste construir, sino también por las personas que todavía caminan a tu lado mientras lo construyes. Y después de hablar sobre el tiempo, la disciplina, las prioridades, el aprendizaje, el silencio, la energía y las relaciones, llegamos a una pregunta que está por encima de todas las demás. ¿Para qué estás haciendo todo esto? Porque es posible organizar perfectamente una agenda y aún así vivir perdido. Es posible alcanzar metas y sentir vacío. Es posible estar ocupado, ser disciplinado y producir resultados, pero no experimentar verdadera satisfacción. ¿Por qué? Porque una vida bien organizada no necesariamente es una vida con propósito. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que el problema es la falta de tiempo. Después creen que el problema es la falta de disciplina. Más adelante creen que el problema es la falta de oportunidades. Pero en muchos casos el verdadero problema es que nunca se detuvieron a definir hacia dónde quieren ir. Recuerdo haber escuchado una frase que me hizo reflexionar profundamente. Decía que si uno no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento será favorable. Y eso describe perfectamente la realidad de muchas personas. Trabajan duro, se esfuerzan, corren de un lado para otro, cumplen responsabilidades, pero no tienen claridad sobre el destino. Entonces terminan reaccionando a las circunstancias en lugar de dirigirlas. Viven improvisando, improvisan sus días, improvisan sus decisiones, improvisan sus prioridades. Y poco a poco terminan viviendo una vida diseñada por las expectativas de otros en lugar de por sus propios valores. Por eso creo que una de las actividades más importantes que una persona puede realizar es sentarse en silencio y hacerse preguntas difíciles. ¿Qué es realmente importante para mí? ¿Qué tipo de persona quiero llegar a ser? ¿Qué quiero que mi vida represente? ¿Qué legado quiero dejar? Porque cuando no respondes esas preguntas, alguien más las responderá por ti. La sociedad tendrá una definición de éxito para ti. Las redes sociales tendrán una definición de éxito para ti. Las expectativas ajenas tendrán una definición de éxito para ti. Y pasarás años persiguiendo objetivos
que quizás nunca fueron tuyos. He conocido personas que alcanzaron exactamente aquello que habían estado persiguiendo durante años y aún así no se sintieron felices. ¿Por qué? Porque confundieron actividad con propósito. Confundieron metas con significado. Confundieron movimiento con dirección. Por eso el propósito es tan importante. Porque el propósito funciona como una brújula. No elimina las tormentas. No evita las dificultades. Pero te ayuda a recordar hacia dónde debes avanzar cuando todo parece confuso. Y cuando tienes claridad de propósito, algo cambia en la forma en que administras tu tiempo. Decir no se vuelve más fácil. La disciplina tiene más sentido. El aprendizaje se vuelve más valioso. Las prioridades se ordenan naturalmente. Incluso los sacrificios se vuelven más llevaderos porque entiendes para qué los estás haciendo. Ya no trabajas únicamente para llenar tus días. Trabajas para construir algo que tiene significado. Y entonces cada hora deja de ser simplemente una unidad de tiempo. Se convierte en una inversión consciente en la vida que quieres crear. Porque al final, las personas que dejan huella no son aquellas que vivieron reaccionando a todo lo que aparecía en su camino. Son aquellas que tuvieron el valor de decidir qué era verdaderamente importante y organizaron sus días alrededor de esa decisión. Y cuando llegue el momento de mirar hacia atrás, descubrirás que una vida extraordinaria nunca fue el resultado de la improvisación, sino de miles de horas vividas con intención, dirección y propósito. Antes de terminar, quiero que recuerdes algo muy simple pero profundamente importante. Tu vida no está siendo construida en los grandes momentos que imaginas. Está siendo construida ahora mismo en las decisiones pequeñas que tomas cada día. Cada hora que inviertes tiene un destino. Cada día que pasa deja una huella. Y aunque muchas veces parece que nada está cambiando, la verdad es que siempre estás construyendo algo. La pregunta es, ¿estás construyendo la vida que realmente deseas? No necesitas transformar todo de la noche a la mañana. No necesitas tener un plan perfecto. No necesitas esperar el momento ideal. Lo único que necesitas es empezar a tratar tu tiempo como el recurso más valioso que posees. Protege tus prioridades. Sé disciplinado cuando la motivación desaparezca. Aprende constantemente. Dedica tiempo a pensar. Cuida tu energía. Valora a las personas que amas. Y nunca pierdas de vista el propósito que le da sentido a todo lo que haces. Porque algún día mirarás hacia atrás y entenderás que tu futuro no fue definido por la suerte, ni por las circunstancias, ni por el talento. Fue definido por cómo decidiste usar tus horas. Y cuando ese día llegue, que puedas decir con tranquilidad, viví con intención, aproveché mi tiempo y construí una vida de la que me siento orgulloso.